de ATPL pues son mucho más precisas, van mucho más a la exactitud. Claro, esto ya hay que saber profundizar bien en ello. Aris, muy buenas. Buenas, Enrique, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Ahora que estás ya en tercero, que ya has pasado el segundo curso en la formación nuestra, te quería preguntar básicamente no solamente cómo te ha ido en la asignatura de motores, sino que primero qué expectativas tenías de la asignatura. Pues la verdad, Enrique, que siempre motores ha sido una asignatura que ya antes de entrar al CESDA, bueno, incluso una vez en el CESDA se decía, wow, motores es las más complicadas de la carrera y todo esto. Entonces, claro, yo iba realmente pues con la guardia muy alta en ese aspecto de decir, a ver, bajo lo que nos encontramos y cómo podemos pues que tenga el menor impacto. Entonces yo iba bastante asustado en ese aspecto. Pero bueno, al final, como todo, ¿no? Poco a poco se acaba sacando. Y de la asignatura, ¿qué era lo que más te preocupaba de aprender o si tenías ya algún concepto previo que te interesaba más? Pues la verdad es que, como todo, al final yo venía de un bachiller científico-tecnológico que sí que había estudiado tecnología, sabía algo de motores, pero no los había tampoco aplicado al mundo de la aviación ni las turbinas, por ejemplo. Entonces, sí que quizás el tema más de turbinas era el que más novedoso era de cara a lo que yo tenía de fondo de ideas, de todo. Pero lo que sin duda para mí fue lo más difícil de la asignatura, que me tuve que replantear varias veces cómo afrontarla, fue el hecho de que sí, los conceptos son claros, porque, o sea, son simples, se pueden hacer muy simples. Una persona de 5 años puede entender cómo funciona un motor sin mucho más allá, sin entrar muy en profundidad, pero luego las preguntas que se te hacen o que se te requiere de ti como estudiante en un examen de ATPL, pues son mucho más precisas, van mucho más a la exactitud. Claro, esto ya hay que saber profundizar bien en qué temas y cómo hacerlo para no perder en ciertos matices que son realmente importantes, aunque quizás no para el entendimiento general de cómo funciona un motor. Y Enrique, yo quería preguntarte que qué crees que era lo más importante para nosotros aprender en esta asignatura. Bueno, de esa asignatura es una asignatura larga. Y como se ven dos tipologías de motores muy diferentes, motores a pistón y motores a turbina, entonces el contenido también puede llegar a ser en algún momento pesado. Entonces el planteamiento siempre trato de hacerlo siempre el mismo. Es muy importante que de las dos tipologías de motores conozcan muy bien los componentes, todos los componentes posibles de los motores, antes del segundo paso, que es conocer los sistemas y saber también cómo tratar de sacarle el máximo provecho a cada uno de los motores. Por más que ahora solamente están volando aviones a pistón, pero los motores a turbinas se los van a encontrar de aquí a poquito. Entonces, cuanto también, no solamente de caras a los exámenes oficiales, sino que cuanto antes sepan cómo funciona y cómo tratar de sacarle el máximo provecho posible a ese tipo de motores, mejor para la vida profesional vuestra. Aris, y de la asignatura, ¿cuál ha sido el momento más difícil para ti? Pues el momento más difícil de la asignatura yo creo que fue un poco el medio, digamos, porque claro, al principio todo empieza suave, luego empieza a subir, increciendo, aunque luego llega un punto que es el punto, digamos, el punto álgido, a partir de allá todo baja. Entonces, sí que quizás ese punto medio coincidía con cuando ya entrabas en materia de ya no solo los componentes, sino cómo funciona pues, el de pistón y el de turbina, que más o menos se ven a la vez, y todos los sistemas más complejos que tienen, pues ya sea el de combustible, muchísimos. Entonces, claro, eso también ya no es culpa de la asignatura, pero si lo tienes que coordinar con tema de vuelos y con otras asignaturas, pues claro, hay que saber distribuir bien las horas, porque si no, al final es la carga de trabajo lo que te limita. Todos tenemos 24 horas al día, entonces hay que saber gestionarlas. Y tú como profesor, Enrique, ¿en qué te centraste para que nosotros como alumnos podamos superar esas dificultades que te he explicado? Trato de centrarme en que por más complejos que sean los conceptos que trato de transmitirles, utilizar las palabras más planas para que entre mejor el concepto, por más de que después, como comentábamos antes, se va complicando más la cosa. Y dando muchos ejemplos, muchísimos ejemplos.
Aquí también sirve el hecho de que no solamente se queden con la parte teórica, sino que gracias a que tenemos aquí una sala de motores, pues venir, traerlos para aquí, que vean los motores, que toquen los componentes del motor, que sepan como en el caso del motor a pistón, qué es un pistón, cuánto pesa un pistón. Y con los motores a turbina también, qué forma puede llegar a tener una cámara de combustión, vemos una, tocamos una, es decir, que es muy diferente el hecho de que se queden solamente con la parte teórica, y el plus que trato de darles es que también una parte práctica sea también importante en tratar de transmitirles. Aris, de la asignatura de motores, ¿ha habido alguna cosa que te ha marcado y que quieras compartir con el resto, con los próximos alumnos que vengan Sí. a motores? Pues no sé si quizás marcado como tal. Bueno, habría dos cosas que yo destacaría. Una de ellas es este miedo que yo comentaba al principio, que solemos tener de antes y que en cierta parte nos ayuda a saber afrontar bien una asignatura. Condiciona un poco, ¿no? Exacto, condiciona. Pues está bien, pero tampoco hay que exagerarlo. Es decir, como todo estrés es bueno en cierta medida, más no. Entonces, claro, hay gente que quizás se siente ya sobrepasada por este estrés inicial y ya no continúa bien. Entonces eso quizás para mí fue la primera enseñanza, que sí, puede haber un estrés inicial, pero hay que saberlo gestionar y una vez se gestiona bien se puede. Y luego en la parte más práctica quizás, pues empezando a volar, pues te das cuenta que ciertos conceptos muy simples como quizás el aceite o el combustible y que miras los parámetros del motor y todo lo consigues entender mucho más y hasta entonces no se ve bien en el curso del avión, no se ve ninguna otra asignatura, sino que realmente ahí en motores es cuando tú empiezas a juntar muchos conocimientos que tenías aislados y los consigues conectar y consigues entender cómo realmente funciona y pues eso te ayuda a nivel operativo y a nivel de seguridad, claro. Y ahora, Aris, que has aprobado la asignatura, ¿cuál es tu sensación después de que has superado esto? Pues la sensación es buena porque al final pues ya la tenemos, de alguna manera no quita encima porque al final son conceptos que se van viendo uno encima de otro. Ayer mismo, por ejemplo, estuvimos viendo sistemas de combustible y te das cuenta que las preguntas y que todo se fundamenta en base a motores de segundo curso. Entonces, claro, hay que saberlo decir, vale, lo hemos aprobado, pero también hay que repasarlo, también hay que ser conscientes de que no es algo de usar y tirar, y más de cara a los exámenes de SENASA. Entonces, cierta tranquilidad, pero a la vez, pues, cierta responsabilidad de seguir manteniendo al día todos estos conocimientos que aprendimos el año pasado. Muy bien. Y por último, Aris, que sepas que ha sido un placer tratar de Muchas transmitirles a vosotros y a ti lo mejor que he podido, ¿sí? Y que espero que todos estos conocimientos pues, lo siguen aprovechando al máximo posible, ahora que ya están volando y también en el futuro profesional. Muchísimas gracias, Enrique, por tu labor también.